Muy buenos días a todos y todas, siendo ya las 10:31 de la mañana. Les agradezco su puntualidad y les doy la bienvenida a nuestro webinar Impermeabilización, Eficiencia y Sostenibilidad frente a nuevos desafíos climáticos, parte de una serie de webinars que hemos venido realizando durante este año como Chile Green Building Council, donde invitamos, por supuesto, a abordar temáticas de interés a expertos y en esta oportunidad nos acompañan dos socios, una empresa y una organización expertos en la temática que los voy a presentar en unos minutos más. Les recuerdo que si bien varios de ustedes dejaron consultas a través de su formulario de registro, que las vamos a hacer al final de la actividad, pueden ir dejando sus preguntas a través de la pantalla de chat, idealmente indicando para quién va dirigida la pregunta y esta también para no interrumpir el relato de cada uno de los expositores, las vamos a hacer al final donde tendremos un espacio de preguntas y respuestas también y también un conversatorio con los expositores. Eh, Como yo sé que varios de ustedes, de hecho acá tenemos conectados dos socios de Chile Green Building Council, pero comentarles quiénes somos. Chile Green Building Council o Chile GBC es una corporación sin fines de lucro y miembro establecido del World Green Building Council, que es una organización global con capítulos alrededor del mundo, con distintos capítulos en distintos países alrededor del mundo. Somos actualmente entre 75 y 80 capítulos en distintos países. Nuestras opciones tienen como objetivo promover el desarrollo sostenible en el entorno construido, incentivando el uso eficiente de recursos, el desarrollo de proyectos innovadores y la difusión de los distintos sistemas de certificación disponibles en Chile, en el caso nuestro como Chile Green Building Council, para preservar el medio ambiente y mejorar la calidad de vida, salud y bienestar de las personas y sus comunidades. Como Chile Green Building Council somos también miembros de distintas organizaciones internacionales, como por ejemplo Global ADC de la UNEP, y participamos en distintas organizaciones, comunidades internacionales englobadas en esta red global, como les mencionaba, liderada por el World Green Building Council. Presentarles un poquito lo que es la agenda de hoy. Tenemos una breve bienvenida y presentación por parte mía. Yo soy Gabriela Sabadini, directora técnica de Chile Green Building Council. Y luego tendremos dos presentaciones de nuestros expositores. La primera presentación de Alberto Copelli, Impermeabilización, el pilar invisible de la sostenibilidad. Y luego la presentación de Fernando Frankovich Guerra, estrategia a corto plazo para enfrentar los efectos del cambio climático con una impermeabilización eficiente. Luego de estas dos presentaciones tendremos un conversatorio y por supuesto, cualquier pregunta que surja dentro de la actividad la pueden ir dejando a través de la pantalla de chat. Esta actividad está siendo grabada, por lo tanto, si ustedes tienen que retirarse o quieren compartir esta actividad o volver a revisarla, va a quedar subida en el canal de YouTube de Chile Green Building Council, información que se las vamos a hacer llegar terminando este webinar. Breves presentaciones, ya les mencionaba, yo soy Gabriela Sabadini, directora técnica de Chile Green Building Council y voy a actuar en esta actividad como moderadora y no quitarle, por supuesto, el protagonismo a nuestros panelistas, expositores expertos, Alberto Copelli, director fundador de Alberto Copelli Asesorías y Proyectos, y Fernando Frankovich Guerra, gerente técnico de ASIM Chile. Con esto voy a dejar de compartir pantalla y nuevamente para empezar con nuestras presentaciones de nuestros expertos quiero dejar a Alberto Copelli. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Alberto. Voy a compartir y comenzar. ¿Se ve bien ahí? Ahí sí, perfecto. Ok. Bueno, primero que todo, muy buenos días a todos. Espero que estén muy bien. Y vamos a hablar.
un poco de un tema que básicamente es invisible, como dice el título. Es tan invisible que no hay una regulación en Chile como para poder hacer las cosas mejor de cómo lo estamos haciendo hoy en día. No es muy importante por lo visto, pero sí no deja de ser la primera barrera que protege nuestra estructura. Ya la estructura de las edificaciones, aparte de eso, es la barrera que le da seguridad a las personas, le da confort y habitabilidad. Entonces, vamos a entrar un poquitito dentro de lo que es el título en relación a cómo este pilar invisible, que es la impermeabilización, puede ayudar a crear obras resilientes y aumentar la sostenibilidad en las mismas. Dentro de los temas a tratar el día de hoy tenemos primero que todo el desafío, que es el alto costo de ignorar la impermeabilización, en donde principalmente es necesario mencionar que no hay una regulación. Eso afecta mucho a los resultados finales que hay en relación a la protección de las edificaciones. Como por ejemplo, no es obligación poder tener un proyecto, no hay un proceso estandarizado, porque no es solamente un proyecto, sino que uno tiene que controlar todo este proceso desde el anteproyecto hasta el final de la obra. Ya van pasando muchas cosas durante las distintas etapas que hay que ir controlando. Por lo tanto, eh, el poder ignorar este proceso es caro. Posteriormente vamos a hablar un poco de la estrategia de no ser reactivo, sino que hacer una invención proactiva en donde no nos preocupemos de, como se dice acá en Chile, de la chaucha, sino del peso, y que en realidad puede ser mucho más que un peso, puede ser muchos billetes, ¿ya? Un problema de impermeabilización puede tener costos sobre los 100 millones fácilmente en proyectos que son edificios. Por lo tanto, un tema tan sencillo de poder implementar y tan barato se puede evitar con una buena estrategia. Tercer punto son las soluciones. Vamos a hablar un poco de materialidades, vamos a hablar de su composición, vamos a hablar de su desempeño. Aquí es importante que mezclemos lo que es cómo están fabricados, su materialidad y cuán longevos son, ¿ya? Adicionalmente a el tema de cómo esto se complementa con un buen diseño también y obviamente con lo que vamos a ver posterior que es la ejecución. O sea, esto tiene que ser parte también controlada porque, como ya hemos visto anteriormente en otras charlas, si no es bien ejecutado, el diseño y la calidad de los materiales no sirve absolutamente de nada. Por lo tanto, tenemos que controlar todas las etapas del proceso que está relacionado con este ítem. Y finalmente, vamos a hablar del futuro que, bueno, ya estamos atrasados en relación a este futuro, pero tenemos que hacer un cambio regulatorio. Es más que un cambio, crear una regulación. Es indispensable poder empezar a trabajar en eso, tomarle el peso. Ya hemos hablado de en otras oportunidades sobre los costos asociados. Mucha gente inmobiliaria los tiene súper claros, pero también aparte de esos costos que pueden ser recursos monetarios, tenemos costos que están asociados con la calidad de vida de las personas. Si hablamos de los desafíos actuales, como les comentaba, no existe una impermeabilización regulada. ¿Qué quiere decir eso? Que no se exige un proyecto. Pueden existir, no existir, lo pueden hacer personas que no saben, por lo tanto, el riesgo de que eso quede mal es muy alto. El riesgo de tener que pagar todo lo asociado por este costo de falla es muy alto, por lo tanto,
Es muy importante regularizarlo y hacerlo obligatorio. Insisto, perdón que sea repetitivo, pero si estamos hablando de que la primera barrera para proteger la estructura, y eso no está regularizado, yo personalmente no lo entiendo. En el segundo punto, un gasto típico de lo que es una impermeabilización promedio es del 1 al 2%, dependiendo del tipo de la obra, pero puede llegar fácilmente a un 10, a un 12%, si es que no se hacen las cosas que vamos a conversar hoy día y que son parte de un proceso, ¿ya? No, no son ítems aislados y puntuales, es parte de un proceso para poder lograr que se mantenga ese costo inicial y no aumente por motivos de postventa y otros que tengamos un costo tan alto. Bueno, como dato, costo por falla es aproximadamente un 40% de los reclamos de postventa. Esto lo sacamos según un estudio del CERNAC. Y finalmente, los eventos climáticos que vienen hoy en día, que se empiezan a hacer más extremos, ¿ah? O sea, empieza a ser todo mucho más potente, por lo tanto tenemos que tener edificaciones que sean lo suficientemente capaces de poder eh, ser eficientes en relación a lo que viene. Un cambio de paradigma importante es, vámonos por lo más barato, ¿ah? O sea, si nos podemos evitar unas luquitas, diciéndolo en forma coloquial, si nos podemos ahorrar plata, es un error muy, yo te podría decir que es vital dentro de lo que es la impermeabilización. ¿Por qué? Porque al aumentar un poco los valores por algo de una implementación que sea correcta, es decir, con materiales adecuados, con un diseño, con un control permanente, con una instalación que sea también la adecuada, en el tiempo, y no estoy hablando de 5 años, ya, pasados esos 5 años, porque los 5 años no pasan mucho, ¿ah? Es posterior es cuando empiezan los costos a aumentar, eh, es donde hay que tener ojo. Por lo tanto, uno no hace, por ejemplo, diseños a 5 años, uno hace diseños a 50 años. ¿Y qué pasa actualmente en las obras? Es que se trabaja a 5 años. Entonces, si no se cambia ese paradigma y se le da la importancia que tiene esto, ya, en por fijarme en poder bajar un poquito el valor a largo plazo, estamos afectando muy fuerte a la obra. Es como dice acá, un gasto reactivo, un muy bajo costo inicial, lo que se hace comúnmente. Siempre la implementación se castiga y se van con instaladores que no son capacitados, con materiales que no cumplen con ciertas características, con obras que no tienen proyecto, ¿ya? Y después yo he visto mandantes llorando. E insisto, ventas de sobre 100 millones por no hacer algo tan simple como un proyecto adecuado. Dato. En cambio, si hacemos parte, o sea, lo que es el proceso adecuado para poder lograr esto, los costos operativos son mínimos. Otro tema importante es las interrupciones y molestias que se dan muchas veces. Incluso hay casos donde han tenido que sacar a los propietarios y dejarlos en hoteles. Ahí viene el tema con los abogados y cosas que son muy complejos. Eh, el tema de poder meterse en la estructura, arreglarla, eso es parte de ser reactivo. En cambio, aquí tenemos una continuidad operacional. Se hace mucho más sencillo todo y no se complejiza y nuestra reputación queda bien parada. Y la parte importante en relación a esta charla es la generación de residuos, ya de construcción. En este caso, ya sabemos que la industria que más genera residuos es la construcción. Por lo tanto, no aportemos más a algo que afecta directamente el medio ambiente. Por lo tanto, es importante maximizar el ciclo de vida de nuestros edificios. Beneficios de un enfoque sostenible. Bueno, como le he dicho ya en un par de oportunidades, la protección estructural es parte de lo que hace la impermeabilización. Me ha tocado ver casos que han tenido que reparar losas, eh,
en donde la reparación en sí es cara, es molesta y puede ser peligrosa. Gracias a Dios aquí en Chile tenemos muy buenos ingenieros y estamos muy asegurados en ese sentido. Eh, no como en otros casos que ha pasado problemas, que edificios se caen, por ejemplo, como lo que pasó en Miami hace 2 o 3 años atrás y murieron 98 personas por una sumatoria de errores. Entonces, es importante tener ese concepto claro. La eficiencia energética, otro aporte importante de la impermeabilización en relación al medio ambiente, son las membranas reflectivas. En este caso, nuestro principal competidor, por decirlo de alguna forma, son las cubiertas metálicas que se usan mucho, pero al final el gasto que hay en el gasto por el tema térmico es muy alto. Por lo tanto, empecemos a ver este tipo de alternativas que son muy usadas en Estados Unidos, en Europa. En Estados Unidos prácticamente yo no veo mucha cubierta metálica. Sí, este tipo de membranas reflectivas que hacen que finalmente el ahorro energético sea comparativamente hablando, porque no hay que considerar solamente el metro cuadrado de cubierta metálica como con metro cuadrado de membrana. Hay que considerar el costo a largo plazo. Ahí está la inteligencia de la persona que está viendo eso. Posteriormente está la reducción del mantenimiento, menos costos recurrentes, que también es parte importante de no tener que hacer cosas de nuevo, tener que gastar materiales. Ahí estamos hablando de residuos, etcétera, que van en contra de lo que es la economía circular y poder tener que optimizar el tema de los materiales y no tener residuos. Y finalmente, pero no más importante, no menos importante, el tema de salud y bienestar. Con una buena impermeabilización logramos ambientes que son confortables y habitables, sin dejar de lado, como estaba en un comienzo, el tema de la seguridad de las personas. No nos olvidemos de eso. Por lo tanto, antes de comenzar una obra, pensemos que estamos haciendo un proyecto donde van a vivir personas, donde vamos a tener que darles ese confort y habitabilidad que no solamente se ve en un bonito diseño, sino que se ve en algo invisible como es el tema de la impermeabilización. Por lo tanto, empecemos a analizar las cosas en su magnitud como para poder abarcar lo que realmente es importante. Ahora, ¿cómo poder materializar esta solución si empezamos desde la parte del diseño y 4 pilares que pueden ser fundamentales? Y yo se los voy a explicar uno a uno. Primero está el tema de lo que son las especificaciones técnicas claras. Es decir, tenemos que contar con un diseño realizado por un especialista en impermeabilización, no realizado o más que eso, o no tener una referencia. Una referencia no sirve porque tiene que indicarse cómo va a ser el producto, la descripción, propiedades físicas, se tiene que indicar cómo tiene que ser la superficie, se tiene que indicar cómo va a ser la instalación, uno tiene que analizar cómo son los suelos, cómo va a ser la composición de la cubierta, uno tiene que empezar a analizar muchas cosas que están relacionadas con incluso temas sísmicos para poder hacer una especificación que sea funcional. ¿Ya? Si no consideramos esa especificación, las personas que comiencen a hacer el edificio, lo único que van a hacer va a ser improvisar. Y cuando hay improvisación, lo más seguro es que no tengamos un buen resultado. El segundo punto son los detalles constructivos resueltos. Acá tenemos que considerar planos, no planos que sean achurados de la zona solamente, sino detalles en donde podamos decir exactamente hasta dónde llega cada impermeabilización, cada punto, cómo es la terminación que va a tener. Con eso también se minimiza mucho el problema que puede haber de que empiecen a, no sé si improvisar o hacer cosas que no correspondan en terreno, lo cual pasa seguido. Por lo tanto, dentro de lo que es los entregables básicos, tenemos que considerar esto. Esto es súper resumido, son mucho más cosas que se consideran, pero la idea es poder abarcar otros temas importantes.
La compatibilidad de materiales también hay que analizarla. Y adicionalmente a lo que puede hacer como la compatibilidad química, está la compatibilidad en el sentido de que cada solicitación tiene una solución. Me ha tocado ver que especifican soluciones cementicias en una cubierta. Eso está malo, pero pasa mucho, porque copian y pegan, porque la persona que lo hace no tiene los conocimientos. Resultado, una falla segura. El cuarto punto es un diseño integral, customizado y controlable. Tenemos que hacer proyectos, no referencias. Tiene que ser exactamente de el proyecto en particular. El copiar y pegar no sirve. Me ha tocado ver, y es parte de lo que les quería comentar, en proyectos del Estado, donde copian y pegan proyectos de impermeabilización. Un proyecto que era acá en Santiago, lo usaron en el sur. Error también, porque no es el mismo comportamiento, el tema de las napas son distintos, los suelos son distintos, etcétera. Por lo tanto, esas malas praxis, por ahorrarnos unas chauchas, no estamos pensando en el peso. Y finalmente tiene que ser controlable. Lo que no se controla no se gestiona. Por lo tanto, tenemos que controlar los proyectos de impermeabilización con la ITO y ahí el acompañamiento del asesor durante todo el proceso constructivo es vital para no tener mano de obra que no corresponda, para que se cumplan todos los procesos desde el tema de cómo tiene que ser la superficie, cómo se tiene que instalar. Ese acompañamiento es vital. Eh, si no se considera, también el porcentaje de falla puede ser alto. Hablemos de algunas tecnologías que son sostenibles. Por ejemplo, en techos planos, una tecnología que recomendaba el TPO por su durabilidad, ¿ya? Pero otro tema también es su impacto sostenible. O sea, aquí tenemos que considerar dos cosas siempre: su longevidad y cómo impacta al medio ambiente. En este caso tenemos una reflectancia alta, por lo tanto vamos a tener menos gasto en relación a el tema de aire acondicionado, etcétera. Y el tema de que es reciclable. El TPO se puede reciclar. Por lo tanto, es importante ir considerándolo como una solución para nuestras cubiertas, sobre todo estamos hablando industriales, plantas de procesamiento de alimentos, también pueden ser, por ejemplo, data center, obras que sean de ese estilo es donde va esta solución. En el caso particular, sobre losas con pavimento, dejamos un poco de lado nosotros lo que son eh, la- las membranas de asfáltica y empezamos a utilizar las membranas de PDM, que tienen una duración mucho mayor y también hay un tema ambiental bien importante en relación a su contaminación. Siempre hay excepciones, ¿ah? Y que las voy a ver un poquito más adelante, pero la idea es ir mejorando el estándar para poder tener obras más resilientes. Dentro de estructuras enterradas, la bentonita es un material que es una arcilla, por lo tanto no tiene contaminación. Lo otro que es importante es su duración y sobre todo el impacto sostenible, o sea, tenemos una estanqueidad completa. Estos sistemas son activos, por lo tanto minimizan mucho el error en la instalación y ayudan mucho en poder tener obras mucho más seguras en todo lo que son losas de fundación, muros enterrados y ese estilo de obra. Techos verdes, bueno, son un poco temidos, pero la idea es que vayamos perdiéndole el miedo a este gran invento que tiene muchos años, con tecnologías que van saliendo, tecnologías nuevas. Es importante conocerlas. Por ejemplo, hay membranas de uretano poliurea que son antirraíz. Eso ayuda mucho para tener obras mucho más seguras en este tipo de soluciones. Por lo tanto, aportamos a la biodiversidad y al control térmico con nuevas tecnologías que ya están en Chile. Yo estoy hablando en general de tecnologías que están en Chile, que se han utilizado y que son de hoy en día fácil aplicación y no tienen un costo elevado. Por lo tanto, podemos utilizarlas.
Voy a hacer un comparativo, básicamente lo que sería el PVC y el TPO. Las membranas de PVC se usan mucho, pero tienen desventajas. Durante su proceso de fabricación emanan sustancias peligrosas por el tema del cloro, no son reciclables, hay una altísima carga contaminante cuando se queman, por ejemplo, y la lixiviación de plastificantes durante toda su vida útil. Eh, Sí, se ocupa mucho acá, pero en ese sentido, si hablamos por el tema de la sostenibilidad, muy contaminante y no se pueden reciclar, por lo tanto, hay otras opciones como el TPO, que sí se puede reciclar, tiene alta reflectancia y una menor huella ambiental. Duración, dura mucho más años que la membrana de PVC, por lo tanto, si hablamos de longevidad, y también vemos el tema sostenible, gana el TPO por ese lado. En el caso de la membrana asfáltica, quería, volviendo atrás un poquitito tratando de ser riguroso, existen membranas de PVC que sí tienen duraciones, altas duraciones, pero no son las que llegan a Chile. ¿Ya? Se basan principalmente en cómo son sus plastificantes. Los plastificantes de las membranas que llegan a Chile son líquidos, por lo tanto, con el tiempo al final se cristaliza la membrana con los rayos UV y tienen muy poca duración. En cambio, existen otras membranas que se hacen con plastificantes sólidos, por lo tanto, duran mucho más años, estamos hablando sobre 30 años perfectamente. Y en Chile tenemos dos casos solamente, porque también hay un tema de costo. Uno es el data center de Google y otro es el gimnasio Sabataro que se hizo en Porvenir, que justamente lo hizo nuestra oficina, eh, justamente buscando soluciones que sean longevas y que puedan mantenerse mayormente en el tiempo. Pero finalmente elegimos el tema del TPO básicamente por todos sus aportes que tienen y porque también son reciclables. Para el caso, hay un comparativo también de cambios que hicimos en nuestras soluciones, que es la membrana asfáltica, que tiene una vida útil de 10 a 15 años, es derivada del petróleo, pero como conclusión tenemos que el EPDM es ambientalmente superior por sus bajas emisiones, mayor durabilidad, una instalación más limpia y porque es reciclable. De nuevo, si soy estricto, existen membranas asfálticas premium, por ejemplo, las Detox, que tienen un alto desempeño en relación a lo que es la impermeabilización y suman tecnología fotocatalítica que básicamente descontamina el aire. Además de eso, reduce la temperatura de. Por lo tanto, hay un rendimiento energético en el edificio. Por lo tanto, existen soluciones también dentro de las membranas asfálticas, pero hay que empezar a trabajarlas. O sea, hay alternativas mejores, pero actualmente no están en el país por un tema de costo. De nuevo, siempre pensando, o sea, se privilegia el precio antes que la calidad en la impermeabilización. Error garrafal. En relación a la bentonita sódica, me gustaría comentar brevemente que es un material natural, es una arcilla, se activa con agua, es una membrana activa, se autorrepara y se autosella, minimiza el error en la instalación y es para muros enterrados, losas de fundación, radier y fundaciones. Este material reemplaza al PVC, por ejemplo, que se utilizaba mucho en fundaciones, y a la membrana asfáltica. Por lo tanto, aquí no hay por dónde perderse en relación al tema de la sostenibilidad. Bueno, en esta diapositiva la idea es que no pierdan el miedo a poder ver techos verdes, cubiertas reflectantes, poder averiguar más sobre este tipo de soluciones que aportan mucho al medio ambiente, ya que en Chile están las tecnologías, en Chile está la gente que lo puede instalar y agrega mucho valor como aparece acá la biodiversidad, aislamiento térmico, gestión de agua, lo que puede ser un techo verde.
las cubiertas reflectantes en vez de la cubierta metálica. Está el valor agregado de sistemas de alta resistencia y también de control térmico, o sea, hay un ahorro importante al respecto. Y pensemos en adicional a nuestros proyectos el tema de la economía circular. No solamente que haya un proyecto, hay un material, sino que qué calidad es ese material, cómo funciona, cómo está compuesto. Ya ocupemos sistemas reciclables. Eso es lo que tenemos que empezar a adicionar a lo mucho que nos falta por hacer. Otro tema, y con esto ya voy terminando, es que la ejecución es importante, como les comentaba en un comienzo, podemos tener un muy buen diseño, muy buenos materiales, pero durante el proceso de instalación también hay que considerarlo, porque tenemos un correcto diseño, materiales que son certificados, instaladores que pueden ser certificados, pero tenemos que controlar. Si no hay control de los materiales, los materiales estoy hablando de hacer un comisionamiento, pero estricto de lo que llega ahora, de los instaladores que cumplan con la experiencia, con certificaciones por parte de los proveedores, que tengan cursos, etcétera, vamos a poder minimizar error de lo que pueda hacer filtraciones. Por eso la inspección y el trabajo del diseñador a la par con la inspección técnica es fundamental para ir controlando todas esas partes del proceso. Por eso yo les decía, esto es un proceso. Esto no son cosas puntuales que esto lo hago y esto no. Tengo que hacerlo todo para poder lograr lo que quiero. Y finalmente un mantenimiento planificado que obviamente se entrega por parte del diseño, se entrega en lo que es el proyecto de impermeabilización. El futuro, problema actual, tenemos normas poco exigentes en sostenibilidad y en general también el tema de impermeabilización, porque no hay. Y lo que se propone hoy día es exigir una duración mínima dentro de lo que podría ser la, la garantía si pensamos que la impermeabilización protege la estructura. ¿Por qué son 5 años y no son 10 años? Siendo que los problemas con el agua o con las postventa empiezan a aumentar después de los 5 años. Es un tema para pensar y lo dejo sobre la mesa porque no cuadra, es muy poco 5 años en relación a la importancia que tiene. Después viene la certificación ambiental de materiales y comisionamiento. Eh, todos los materiales en general tienen su certificación ambiental y debemos exigirla. Incentivo a la sostenibilidad y un reconocimiento como ahorro energético. Como conclusión, volvemos a lo mismo. La impermeabilización es un pilar invisible, no se ve, es fome, pero, pero le puede hacer o dar le puede dar una mayor vida útil a nuestra estructura, le puede dar confort, habitabilidad a las personas que viven ahí. O sea, la sostenibilidad se ve. Eh, y todo eso, en cierta forma, lleva a un punto importante que la sostenibilidad no se mide en años, se tiene que medir en décadas. ¿Por qué? Porque no va a ser solamente para nosotros, sino que también va a ser para nuestros hijos y para sus hijos también. Por lo tanto, tenemos que empezar a hacer algo ahora para que los que vienen no tengan el mismo problema o los problemas que estamos teniendo hoy día nosotros. Muchas gracias por mi lado. Ahí está mi contacto. Si tienen consultas, podemos agendar reuniones, lo que necesiten. Yo feliz de poder atenderlo y conversar un poco más sobre impermeabilización, que es un tema que nos apasiona mucho y felices de estar acá. Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias, Alberto. Les recordamos que cualquier consulta que tengan para Alberto pueden ir dejándola a través del chat. Y antes de pasar a Fernando, hubo una consulta que no sé si la no logré ver si alcanzaste a comentarla, Alberto, que dice
Dentro de las tecnologías de impermeabilización, creo que les faltó incorporar las membranas de PVC. Lo comentaste, ¿cierto? Fue una de las soluciones que más hablamos dentro de la charla, Perfecto, PVC. perfecto. Eh, entonces ya queda contestado eso. Y con esto, muchas gracias nuevamente, Alberto. Y le damos el paso a Fernando Frankovich de la ASIM. Fernando, ya puedes compartir. Y por lo que vi hace un ratito, parece que te funcionó la cámara. Ya, me voy a tratar de enchufarme aquí. ¿Puedo compartir ya? Sí, puedes compartir. ¿Estamos ahí? Sí, te falta maximizar y estamos. Ahí está. Ahí estamos, perfecto. Ya, estoy con el teléfono también, por si acaso. Ya. Para ver si la cámara que se nos echó a perder puede funcionar. Ya. Bueno, Gabriela, te quiero dar las gracias por la invitación en primer lugar y agradecer también a todos los que están aquí presentes en este auditorio. En primer lugar, quiero tratar de aclarar cuál va a ser el objetivo de mi presentación, ¿ya? Yo creo que estamos en una coyuntura que es extremadamente peligrosa para el quehacer en general de las edificaciones, porque se van a producir, ¿no es cierto?, como dice la PPT acá, ¿no es cierto?, el cambio climático nos afectará con importantes volúmenes de agua en corto tiempo y sequías que nos obligarán a preservar la naturaleza incluso dentro de nuestro hábitat. Esto, ¿no es cierto?, llevará a los edificios en general a solicitaciones para las cuales definitivamente yo creo que no estamos preparados. Las lluvias que se han producido hace poco, ¿no es cierto?, en un corto periodo de tiempo, sobrepasan los estándares arquitectónicos en general que tenemos para nuestra vivienda. Nosotros hemos estado construyendo durante mucho tiempo para condiciones climáticas prácticamente mediterráneas, ¿no es cierto? Y posteriormente nos acostumbramos a que nunca más iba a llover, y hoy día no sabemos cómo viene la apuesta del cambio climático, cómo nos va a afectar en concreto. Por lo tanto, yo creo que nosotros debemos pensar en estándares superiores de protección de nuestras edificaciones y no continuar con los paradigmas que hemos tenido hasta la fecha. Existen momentos en las sociedades en que la eficiencia, las buenas prácticas, la innovación y las normas definitivamente ya no son suficientes o son simplemente extemporáneas. Con eso no quiero decir que no sean necesarias, sino que llega el momento en que va a ser tal el golpe del medio ambiente que nos puede tocar que necesitamos buscar, ¿no es cierto?, nuevos mecanismos y nuevas formas de enfrentar ya no el futuro, sino que el presente. Eso pasa, ¿no es cierto?, porque hemos llegado a un punto que el futuro se nos está haciendo presente. Todo esto que se especulaba, ¿no es cierto?, que se decía que habían certezas, no habían certezas,
llegó. El futuro, ¿no es cierto?, se nos está haciendo presente y tenemos que enfrentarlo hoy con los recursos que tenemos. Nosotros no podemos seguir apostando hacia el futuro en que cómo lo vamos a hacer, que vamos a hacer esto otro, que tal cosa es mejor que la otra. Con lo que nosotros hoy día tenemos que enfrentar este futuro que puede ser dramático para nosotros. La situación de hoy, incluso, yo creo que no se soluciona solamente con mayor eficiencia, ¿ya? Porque definitivamente las bases sobre las que nosotros estamos apoyados en términos normativos, tecnológicos, ¿no es cierto?, es muy débil. Si tú me dijeras que, ¿no es cierto?, lo vamos a hacer frente al hormigón armado, frente a distintos elementos estructurales, mecánicas de suelo, en fin, en que nuestra técnica de la construcción es avanzado en diseño antisísmico, nosotros podemos aspirar a mayor eficiencia y a niveles de exigencia. Pero en especialidades como la impermeabilización, en que la base es en este instante de conocimiento por los profesionales en general, es débil, es muy costoso poder enfrentarlo solamente con mayor eficiencia. Ahora, ¿dónde se produce este problema? ¿Cuál es el meollo de esta situación? Yo le he dado muchas vueltas durante muchos años, ¿no es cierto? Porque llevamos mucho tiempo en la SIM tratando de corregir, golpeando puertas, ¿no es cierto? En fin, haciendo estudios, capacitando gente, pero yo he llegado a la conclusión de que existen dos situaciones que son eh, bastante influyentes, ¿no es cierto? Y que tienen mucho poder dentro de lo que son el mercado y la tecnología, eh, aspecto tecnológico de nuestro país. Aquí existen actores que piensan que los problemas de la impermeabilización se van a resolver por la responsabilidad técnica, profesional, voluntaria de empresarios, inmobiliarias, constructoras, instaladores de impermeabilización, en fin, por tercero en forma voluntaria, ya casi en forma de un buenismo extremo, ellos van a resolver el problema. Ellos lo saben hacer bien y lo pueden hacer bien y tienen la voluntad de hacerlo. Y por otro lado, existen personas que como no hay regulación al respecto, ellos hacen lo que pueden y muchas veces, o lo que saben, y muchas veces eso no es suficiente o adecuado. ¿No es cierto? Mira, sabes, yo no necesito incluso regulación, te dicen, pues nosotros somos profesionales serios, responsables y sabemos cómo hacer las cosas. Nuestra empresa tiene muchos años de antigüedad y déjanos a nosotros, no nos regulen. Y otros, ¿no es cierto?, que dicen, no, ¿para qué vamos a regular si esta gente sabe hacer las cosas? Son profesionales formados, universitarios. Entonces aquí se genera un ancho camino por el cual nosotros nos desplazamos. Vamos ahí tranquilos, ¿no es cierto? Eh, Sin regulación, sin medidas, ¿no es cierto?, estrictas que obliguen a que los profesionales tengan un determinado, ¿no es cierto?, expertise y conocimiento sobre definidas materias. Esto yo siempre a mí me choca mucho porque yo tengo unos nietos que a mí no me dejan mi hija que ande en mi auto, ¿no es cierto? Porque según ella no les da la seguridad a mi auto, que no es un tarro, pero es un buen auto, pero ella quiere, ¿no es cierto?, que los niños tengan cinturón de seguridad, que anden con sillas especiales, en fin, y que el auto tenga una cantidad de airbag importante, y ahí me prestan los niños y me presta su auto para salir a pasear con ellos. Entonces, sin disposiciones que obliguen a usar el cinturón de seguridad, a tener seguridad en el auto, o a no fumar en lugares, ¿no es cierto?, públicos, la gente yo creo que andaría sin cinturón de seguridad, fumaría en espacios públicos. Eso, evidentemente, yo creo que no se respetaría.
pero existen leyes, existe gente que se preocupó en hacer estos reglamentos para salvar la vida de los niños, ¿no es cierto? Y salvar también la salud de toda la sociedad. Por lo tanto, yo aspiro a que ahora que ya estamos en la hora nona, podamos tomar caminos diferentes. Pero en realidad, confiar en que la autoridad cambie que es la responsable de hacer toda esta legislación de opinión, yo creo que ya eh, es complejo, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos que enfrentar un desafío a corto plazo y creo que se hace necesario implementar una estrategia, un plan de emergencia que evite que se produzcan, ¿no es cierto?, mayores daños en nuestras edificaciones, que podamos evaluar nuestros edificios patrimoniales, en qué situación están, y aquí quiero hacer un llamado público, ¿no es cierto? Tenemos las torres de Tajamar con niveles, ¿no es cierto?, de filtraciones de agua en las zonas de la losa de primer piso, losa de estacionamiento, en condiciones miserables, que un día puede pasar cualquier accidente ahí y nadie ha tomado carta del asunto. ¿Cuántas construcciones hay en nuestro país en esas condiciones? Edificios patrimoniales y los edificios de utilidad pública que frente a eventos como los que nos podemos ver expuestos pueden sufrir daños que van a dañar a toda la comunidad en general. Plantear soluciones directas, ¿no es cierto? Y que dejen un trazo hacia el futuro. Nosotros tenemos que como organización civil tomar medidas frente a lo que nos está sucediendo. No podemos dejar esto como una responsabilidad solamente a los entes políticos que tienen ellos la responsabilidad directa. Pero si no las han tomado frente a esta situación de emergencia, yo creo que nos corresponde a nosotros incorporar a distintas instituciones públicas y privadas que puedan generar una estrategia, hacerse parte del problema, ¿no es cierto? Y generar esta estrategia de emergencia que digo, con soluciones inmediatas y de largo plazo. Nosotros si hacemos una cadena con todas estas organizaciones, con Green Building Council, con la CIM, con los colegios profesionales, con el Instituto de la Construcción, a lo mejor podemos desplazar el centro de gravedad en que nos encontramos hoy día, que es realmente riesgoso. Nadie en este mundo se salva solo. Nosotros estamos en una situación que no sabemos cómo va a venir el futuro y tenemos que tomar en conjunto, tomar las precauciones correspondientes. El tiempo se cumplió, las tareas de fondo que deberían haberse realizado simplemente no se hicieron y tenemos que convocar a especialistas en temas específicos, ¿no es cierto? Los sistemas de evacuación de agua, lluvia, tal como los tenemos hoy día, son suficientes. Logramos sacar agua y no incrementar sobrepesos, ¿no es cierto?, en estructuras con las disposiciones arquitectónicas que estamos usando, ¿no es cierto? Tenemos que partir de esas cosas simples para adecuarnos, ¿no es cierto?, a una emergencia futura que se pueda producir. Es necesario esta estrategia que parta de tres paradigmas mínimos, ¿no es cierto? Yo creo que nosotros tenemos que fijar mínimos aceptables en temas de impermeabilización. No irnos, ¿no es cierto?, a las grandes cosas, sino que cómo salvamos el futuro inmediato, estándares mínimos. Lo único que tenemos hoy día son dos normas, ¿no es cierto?, sobre membranas asfálticas respecto a materiales. Eso hoy día, por ejemplo, no es aceptable. Tenemos que, ¿no es cierto?, generar mayor peso específico y colocar condiciones mínimas a nuestras edificaciones. Existen experiencias en Chile que las cosas funcionan. No estamos en la absoluta indefensión. Aquí las cosas funcionan en su gran mayoría. Tenemos tecnologías y empresas con respaldo. Nosotros somos el país más abierto de América Latina. Nosotros tenemos las empresas más potentes y más fuertes
del mundo radicada en nuestro país con sus representaciones. Podría nombrar varias, pero sería, ¿no es cierto?, que se me van a quedar otras dos o tres y después me van a sacar en cara. Pero tenemos las tecnologías, tenemos acceso. Yo les aseguro, nosotros en una semana tenemos productos, materiales, respuestas a los problemas que se nos están presentando con la ayuda, ¿no es cierto?, de expertos nacionales e internacionales. ¿Ya? Chile es un país que tiene espaldas en la ingeniería, en ese sentido. Y si no existen normativas explícitas y puntos, definida, nosotros como ASIM, ¿no es cierto? Podemos asumir el liderazgo, tenemos preparadas prenormas que las conoce, ¿no es cierto?, gente especializada en la materia, hecha por estas mismas empresas que yo les he comentado, que pueden fijarse estándares mínimos y con la colaboración de otros expertos de otras vertientes del mercado, poder responder frente a estas situaciones. Desde una perspectiva de la construcción, nosotros tenemos que estar conscientes que hoy día estamos como sector de la construcción en un momento clave y definitorio. Enfrentar el cambio climático es una tarea de por sí compleja, no es cualquier cosa, es de por sí compleja. Tiene varias vertientes y ahí se podrían dividir en muchas, ¿no es cierto? Las que yo me logro decir en este momento, primero, el Estado hoy día está promoviendo el tema de la construcción de ciudades verdes. Eso se va a aprobar, eso ya está prácticamente hecho, ya se están haciendo consultas públicas y es una acción inmediata. Si uno se para arriba, ¿no es cierto?, del Costanera Center, en el mirador, y ve Santiago, evidentemente que va a haber que hacer una intervención a mediano plazo, ¿no es cierto?, sobre las cubiertas ya existentes para transformarlas en cubiertas amigables, sostenibles. Eso es una cantidad de construcciones que uno se abisma cuando las mira, ¿no es cierto?, desde arriba y no está metido, ¿no es cierto?, en la superficie. Lo que hemos dejado, ¿no es cierto?, hemos depredado en términos de vegetación, le hemos quitado el hábitat a los insectos, a las aves. En fin, eso vamos a tener que corregirlo y la autoridad hoy día camina en ese sentido, pero camina en el tema vegetal, en el tema ambiental. Pero la ingeniería para soportar eso está hecha, está pensada hoy día. Hay una proposición del gobierno regional en que va a dar un aporte económico para que 10 edificios, ¿no es cierto?, de carácter público puedan tener cubiertas, techos verdes. No tenemos normas de techos verdes en lo que respecta a la impermeabilización. Se hizo una hace como 4 o 5 años respecto al tema de la vegetación. Pero respecto a la ingeniería de este asunto, no se avanzó. Y esas obras se van a ejecutar. ¿Tienen el respaldo suficiente tecnológico, técnico a este respecto? Esas respuestas tenemos que tenerlas. Adecuar los modelos constructivos y satisfacer las necesidades que serán expuestas, a las que serán expuestas también. Están las pendientes adecuadas de nuestros edificios para evacuar agua, para que no se produzcan rebalses frente a caídas violentas. Hay que ir readecuando. Nuestros futuros construcciones tienen que tener ese aspecto. Tenemos, por otro lado, que resolver un déficit habitacional de 900.000 viviendas, según el Instituto de la Construcción, según otros es mayor. Esto viene implícito también por disposiciones del ministerio que se van a instalar cubiertas vegetales en estas soluciones. Aquí se va a hacer un gran volumen con un altísimo costo, ¿no es cierto?, hoy día de lo que es la vivienda social. ¿Está debidamente respaldado eso? ¿Tenemos la rapidez para hacerlo? Tenemos que mejorar la productividad del sector de la construcción que se ha visto durante mucho tiempo. Tenemos que hacer un sector de la construcción más sostenible. Mejorar el nivel de conocimiento de nuestros profesionales en este ámbito específico, la impermeabilización. ¿En cuántas escuelas del sector de la construcción hoy día se hace algún ramo tecnológico respecto al tema de la impermeabilización? Yo les aseguro que en ningún centro de estudios superiores se está estudiando este tema a profundidad. Adecuar el marco regulatorio
en el cual se realizan los contratos, ¿no es cierto? ¿Por qué 5 años? ¿Por qué no 10? ¿Por qué no 20? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad? ¿Cómo que una impermeabilización falló a los 5 años y nadie responde? Entonces, lo que decía Copelli anteriormente es algo que nos tiene que llamar la atención. Esto se hizo en la década del 90, ¿no es cierto?, cuando tuvo la crisis de la ley de la calidad del ministro Echegaray, ¿no es cierto? Está actualizado eso, tiene una visión importante. Tenemos que aperturarnos también a soluciones de aguas lluvias. Nuestra ciudad tiene que responder adecuadamente y ahí los techos verdes, ¿no es cierto?, ocupan un lugar. Reservorios de agua para contener en la eventualidad de que tengamos problemas de sequía. En fin, cuidar el agua, actividades de riego que sean, ¿no es cierto?, y que eviten que el agua se pierda. Yo creo que estas son tareas que el país tiene y que tenemos que conjugarlas, tenemos que saberlas conversar entre ellas para poder responder a lo que es el desafío del cambio climático. Yo no me imagino cómo los campamentos que tenemos hoy, con seres humanos viviendo ahí, van a responder frente a un cambio climático como el que se nos puede venir encima. Hay que reflexionar y como país, ¿no es cierto?, tenemos que dar respuesta a eso. ¿Cuáles son los planos que hay que intervenir? Hay que fijar, este grupo de personas, este grupo de instituciones tiene que dar respuesta por lo menos a estos 10, 8 puntos que yo voy a tocar en este aspecto. En los estudios que hemos nosotros visualizado, hechos por profesionales chilenos e internacionales respecto al tema de la postventa, el diseño, como decía Alberto, ocupa un rol protagónico. Tenemos que tener un diseño. No se puede partir una obra con la idea, ¿no es cierto?, que va a estar a cargo de dos personas, ¿no es cierto?, que no sean especialistas y que no tengan una calidad profesional de peso. Tiene que haber un diseño que parta desde el anteproyecto y termine, ¿no es cierto?, con la entrega, que visualice todos los aspectos de la construcción. Eh, en ese sentido, yo creo que la CIN tiene que hacer público todos los elementos de estudio respecto a diseños que tiene, lanzarlo a la página web y no esperar más que el Estado esté dispuesto o el Ministerio de la Vivienda a hacer una norma de diseño de impermeabilización. Eso ya yo creo que tenemos demostraciones de que va a pasar mucho tiempo y nosotros como sociedad civil tenemos que tratar de hacer presente, entregar a las universidades, a las escuelas de arquitectura, al colegio de arquitectos. Ellos son un pilar fundamental en este paso que vamos a dar. Necesitamos la ayuda que los arquitectos promuevan, discutan, ¿no es cierto?, diseños de impermeabilización. Un marco normativo. No podemos tener solamente una norma básica de impermeabilización respecto al tema de las membranas asfálticas y todo el resto de los materiales no estén normados en nuestro país. Los laboratorios han ido desapareciendo respecto a este tipo de trabajo. Tenemos que generar rápidamente mínimos consensuados entre todos los actores de las impermeabilizaciones y empresas, ¿no es cierto?, afines que estén ligadas de alguna manera para que la comunidad sepa, ¿no es cierto?, hasta dónde está el límite. Si el Estado no es capaz de darse esos límites, démoslos nosotros. Y nosotros, por consenso, ¿no es cierto?, tratemos de respetar esto y que los mandantes y que todo el mundo sepa que esto exista. Hay que hacer una capacitación a profesionales. Tenemos, ¿no es cierto?, hoy día este mecanismo en el cual hay documentos, ¿no es cierto? Si ustedes se meten en el- en la página web, en el YouTube, ¿no es cierto?, claro, de la CIM, van a encontrar muchos documentos, no voy a decir cientos porque no deben ser 100, pero hay muchos documentos, hay por lo menos 40 documentos, ¿no es cierto?, los cuales todos los profesionales pueden nutrirse y saber de lo que estamos hablando y tener por lo menos un lenguaje mínimo, calificar la mano de obra. En este momento el Estado sí que se está preocupando, ¿no es cierto?, a través de Chile Califica, de promover la capacitación de la gente que se dedica a hacer estos trabajos. Porque si bien, ¿no es cierto?, vamos a tener el diseño, podemos tener profesionales,
Tenemos que tener también una mano de obra calificada, tan calificada como son los enfierradores en este país. Cuando uno ve colocar los estribos en un pilar, en un muro, ¿no es cierto? Es una joya como ellos la cuidan. Colocan hasta por el centímetro, van con un plano en la mano. Tenemos que lograr que nuestros trabajadores también en la impermeabilización se comporten de esa manera. Promover modelos de gestión en empresas constructoras inmobiliarias que tengan como objetivo disminuir la postventa. En el último congreso de impermeabilización que tuvimos en la Escuela de Construcción Civil de la Universidad Católica, expuso un grupo de empresas en las cuales mostraron modelos de gestión en donde han bajado considerablemente las postventas. Eso también está disponible para que ustedes puedan ver. No voy a nombrar las empresas, pero son empresas inmobiliarias, constructoras, que tomaron el sartén por el mango y resolvieron el problema y han producido economías fundamentales. Existen hospitales en donde se han malgastado cantidades de plata astronómica, no de 100 millones, no de 200, de 700 millones de pesos y de 1.000 millones de pesos, en donde han tenido que rehacer completamente grandes extensiones. Eso, este país no está en condiciones de tener más postventa. Este es un gasto que yo no creo que se vaya solamente a las utilidades. Este gasto de la postventa se va a un sobreprecio de venta finalmente. Esto tenemos que bajarlo porque tenemos que disminuir el costo de las construcciones que estamos haciendo. Capacitar la inspección técnica. La inspección técnica tiene que saber, ¿no es cierto?, de lo que está inspeccionando. Influir con la presencia en el ámbito de los mandantes públicos y privados. Tenemos que crear una presión social a que la plata no se puede seguir botando. Influencia, ¿no es cierto?, en las direcciones de obras municipales que tienen un poder importante. Las universidades tienen que tener seminarios dirigidos a estudiantes, aunque sea de últimos años, para tenerlos preparados para que salgan frente a esta emergencia. Análisis técnico de los puntos de falla. En este análisis que se hizo en el Congreso, se pudieron precisar por lo menos 10 puntos claros en donde se producen los temas de la postventa. Hay que ir y hacer un análisis técnico de dónde se producen esto, apuntarlo y tratar de resolverlo. Y finalmente tener una autonomía financiera del sector, generar, ¿no es cierto?, formas de financiar para que no tengamos que esperar que el Estado esté financiando las normas como lo hace hoy día. Nosotros tenemos que tener autonomía para llegar al Instituto Nacional de Normalización y decirle, nos interesa que se normalice estos productos, estos procedimientos. Eh, Espero que me haya hecho entender. Le doy las gracias nuevamente a Green Building Council, a Gabriela, a Alberto, ¿no es cierto? Y a ustedes que están acá. Muy gentiles, muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Claramente tenemos harto trabajo por hacer en términos de colaboración, que es algo que conversamos ayer, de hecho, con Fernando. Y antes de pasar, sé que tenemos unas preguntas de un conversatorio, pero me gustaría antes tocar, hay un comentario que se hizo hace unos minutos que dice... Eh, hay dos, de hecho, dos preguntas que salieron. Uno dice, hay normas internacionales muy completas. Creo que enfocar en sacar normas chilenas no es el punto. Productos con BBA, AENOR u otras es mucho más profundo y completo que normas chilenas que se fijan más en características sin observar los datos duros de rendimiento como foco. Me gustaría saber qué opinan acerca de este comentario, tanto Alberto o Fernando. Fernando Bueno, primero, él está más metido en el tema normativo que nos puede aportar. bueno, de partida, traer realidades, ¿no es cierto?, foráneas y no tener un conocimiento de lo que pasa en la actividad propia, yo no creo que es apropiado. Lo que sí es muy apropiado es que en base a esos documentos, y ese es el trabajo que realizan en general las normas chilenas, y cada país tiene sus normas propias y específicas porque tiene realidades
diferentes, tienen que adecuarse. Nosotros tenemos, por ejemplo, normas sobre membrana asfáltica, sobre poliuretano, sobre bentonitas que están ya prácticamente hechas al interior de la CIM y todas esas normas, como dice la pregunta, están basadas, ¿no es cierto?, en los conceptos teóricos eh, que tienen las normas internacionales y simplemente lo que se hace acá es adecuarla, ¿no es cierto?, a los modelos constructivos que nosotros tenemos. Es decir, nosotros tenemos condiciones sumamente complejas, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, el tema del comportamiento de las estructuras, en Chile es totalmente distinto a muchos países del mundo que tienen una sismicidad menor. ¿Ya? Las condiciones de hormigonado, el comportamiento, las fisuraciones, los cementos. Entonces, todo lo que es la realidad, los procedimientos constructivos, tienen que conversar con una realidad nacional y tomar la experiencia, ¿no es cierto?, y los adelantos científicos que hay afuera y adecuarlo acá. De eso simplemente se trata. Gracias, Fernando. Ahí hay otro comentario antes de pasar las preguntas que se dejaron en el registro que dice, me gustaría que me pudiera explicar, ya que comenta que no existe norma para techos verdes. ¿A qué se refiere la norma chilena 3626, donde habla de requisitos y orientaciones para el diseño y ejecución de diseños con este tipo de cubiertas? ¿Cómo prefiere orientar para promover que las oficinas se sientan cómodas con plantear esto, una estrategia de diseño de techos verdes, en nuevos proyectos? Bueno, el tema es el siguiente. La norma que hace mención el señor o la señorita que consulta es una norma que se demoró bastante en hacer, es una norma sumamente robusta, pero se refiere al comportamiento de las especies vegetales, ¿no es cierto? Y de toda la ingeniería que se necesita para que eso funcione. Hay, ¿no es cierto?, especificaciones claras sobre riego, sistemas de evacuación, filtración, filtración de agua, en fin, espesores, tipo de especie, en fin, todo eso. Pero cuando se llegó al tema de que teníamos que hablar después de casi un año y medio, 2 años, que nos habíamos gastado todo el presupuesto que se tenía dispuesto para esa norma, y llegó el momento de hablar de la impermeabilización, oye, esto que lo resuelvan los que saben de impermeabilización y la norma llegó hasta ese punto. Y ese paso, hace como 3 o 4 años, no hemos sido capaces de pensar, ¿no es cierto?, cómo se hace el sistema de impermeabilización. Ese nada más que es el sistema. Hoy día alguien podría venir en un techo común y corriente con una impermeabilización para desplazamiento peatonal, venir y colocar eso, ¿no es cierto?, esa solución que se plantea ahí y no tomar en consideración lo que es la impermeabilización propiamente tal. Espero que esté claro. Quedamos Gracias, cortos. Fernando. Quedamos cortos, sí. Ahí aquí hay una pregunta que apareció en el registro antes de irnos al conversatorio, que yo creo que va más quizás dirigida más técnicamente a Alberto, que dice, ¿cómo se puede reparar en postventa humedad por capilaridad en muros? Bueno, el tema de este tipo de reparaciones por capilaridad, hay distintas alternativas, ¿ah? Va a depender de qué altura sea. Muchas veces viene desde abajo el tema de la capilaridad y uno la puede acotar con algunos plásticos. También pueden haber soluciones que son cristalizantes, que ayudan mucho al tema capilar, y también algunos cementicios flexibles que también ayudan. Entonces, dentro de cómo, en general, cómo sea la situación, pueden haber una sumatoria de soluciones que trabajan en conjunto. Ya, eso es lo que hacemos nosotros generalmente para hacer cortes capilares o tema de muro. Principalmente podríamos hablar dependiendo cómo sea la solicitación, de sistemas por cristalización o en su efecto también pueden ser cementicios flexibles, también ayudan. Gracias, Alberto. Ahí hay una pregunta que él mencionó.
que es súper necesario, Fernando, en su charla. ¿Cómo una persona puede capacitarse en impermeabilización? Bueno, hoy día los canales, ¿no es cierto?, fundamentalmente están por la vía de cápsulas técnicas que nosotros realizamos como ASIM periódicamente. eh, Cada 15 días nosotros estamos una fecha, ahora lo suspendimos desgraciadamente, pero en febrero, marzo vamos a partir y se van dando cápsulas técnicas respecto a materias de impermeabilización. Pero existe también, ¿no es cierto?, nuestro canal de YouTube, ¿no es cierto? En este momento no me recuerdo el nombre, discúlpame, pero es de la SIM, ¿no es cierto? En donde tenemos material técnico que se puede ir tomando. Y cada uno puede hacer una autocapacitación recogiendo eso que es la sumatoria de años de capacitación que hemos realizado al interior de la SIM. Esperamos que en los próximos meses nosotros estamos yendo a universidades, tenemos cursos y vamos a tratar de difundirlos también por la vía de la web o hacer, ¿no es cierto?, seminarios abiertos para la inscripción de determinadas personas. Si ustedes nos pueden enviar sus datos a la SIM, ¿no es cierto?, envíenlo y nosotros vamos, ¿no es cierto?, a lo mejor con la ayuda de Green Building también, a tratar de preparar seminarios para, dentro de este proyecto que les conversaba yo, para poder tirar capacitaciones en general sobre el tema de la impermeabilización, de la cual va a estar Alberto. Y ahí, mira, hay como 30 personas que están en condiciones, empresas, de poder capacitarlos. Gracias, Fernando. Ahí encontré, les dejé a través del chat el link del canal de YouTube de ASIMP que menciona Fernando. Y aquí viene otra pregunta que aquí yo creo que podría extenderse harto. ¿Cuándo se creará la norma chilena de impermeabilización? A ver quién toma la batuta acá. Bueno, mira, esto es una tarea que nosotros debemos llevar por lo menos 12 años tratando de predicar esta situación. Yo creo que el error fundamental nuestro ha sido que hemos confiado mucho en el Estado, ¿ya? Y hemos tenido poca confianza en nosotros mismos. Yo creo que nosotros a muy corto plazo, y ahí, ¿no es cierto?, creo que Alberto me va a encontrar razón, vamos a tener que juntarnos con muchos profesionales, ya de hecho lo hicimos en el Instituto de la Construcción, y generar normas que sean, que no tengan tal vez el poder que tiene una norma hecha por el Ministerio de la Vivienda y finalizada en el Instituto Nacional de Normalización, pero nosotros tenemos que preparar todo el material, difundirlo y tratar de hacer una presión social para que esto se respete. Nosotros tenemos todos los conocimientos técnicos, nos faltan 2 o 3 normas para tener un set aproximadamente de unas 10 12 normas que pueden hacer el tema regulatorio. Pero aquí quiero meterme en un tema que yo espero que la audiencia entienda. Aquí, más que normas, más que elementos regulatorios, a veces necesitamos que la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción tome la impermeabilización como una especialidad eh, y la pueda estructurar. Si ese paso en Chile no se da, muchas de las cosas que nosotros hemos hecho simplemente se mueve dentro del mundo de los especialistas. Nosotros necesitamos que esto regule a todo el país. Y el elemento que regula a todo el país es la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. Si las autoridades hasta la fecha no lo han entendido, esperar que las nuevas autoridades que van a llegar lo puedan entender. Pero aquí hay miles de millones de pesos que se botan, que se podrían ocupar en cosas mucho más útiles que postventa. Las empresas constructoras están tratando de regularlo ellos por su cuenta. Se necesita que el Estado como tal se preocupe de este tema. Aquí hay temas tan graves, ¿no es cierto?, como que una obra de envergadura
continental como el túnel AVO se filtró y nadie sabe cuánto costó, por qué pasó, qué sucedió. Más atrás están las casas Copeva, que nos hicieron cambiar las políticas habitacionales de este país, que nos hizo volver atrás, ¿no es cierto?, años en no resolver problemas. Entonces son muchos los costos que estamos pagando son sociales, económicos, políticos, de salud. Así que las normas hay que tratar de apurarlas porque es una necesidad como país, no es una necesidad de un sector solamente. Y una última pregunta de los que aparecen en el registro antes de ir a algunas preguntas del conversatorio que teníamos preparado. Para Alberto, ¿qué estrategias de impermeabilización son las más comunes y costo efectivas para proyectos públicos? Bueno, como lo decía en la charla, en lo que pasa en los proyectos públicos, por ejemplo, yo diría que en el 90% de los proyectos no se considera la impermeabilización, siendo que hay muchas zonas críticas, hay que tener considerado este tema y se lo dejan a los arquitectos, no a un especialista. Eh, ¿Qué pasa finalmente? Se improvisa. Porque no hay plata para contratar a un especialista, por lo tanto, ahí entramos a esta contradicción que por pagar un poquitito, uno se puede ahorrar mucha plata en el tema de lo que es postventa. Los proyectos de impermeabilización en Chile no son caros, o sea, no estamos hablando de que se van a hacer de presupuesto, al contrario, si lo que se gana es mucho más de lo que se pierde. Por lo tanto, si hablamos de proyectos públicos, yo creo que los estamentos privados, llámese inmobiliaria, incluso algunas constructoras, están mucho más adelantados de lo que es lo público. Y realmente es un tema de querer hacer las cosas. Hay una cosa que yo siempre planteo, que para el Estado es mucho más importante tener una regulación como la ley del ducto, que yo puedo elegir entre GTD y BTR, pero no tengo nada con respecto a algo que protege mi estructura, algo que le da confort, le da salud, le da habitabilidad a espacio y protege a las personas. Por lo tanto, la verdad, en lo personal, eh, depende, no es como no está normado, depende de quién lo considere y quién no. Pero insisto, hay obras donde sí se necesitan, pero no hay proyectos. Por lo tanto, ahí el proveedor que llegue empieza a poner lo suyo, después llega otro proveedor y al final salen proyectos que no son factibles de realizar, porque son con tantas soluciones, sin el conocimiento técnico, por lo tanto, son fracasos que son con una alta probabilidad de una obra que no vaya a funcionar correctamente. Ahí es lo que decía Fernando, es mucha plata la que se pierde. Yo he visto obras donde impermeabilizan donde no es necesario impermeabilizar, donde el Estado gastó mucha plata para algo que no tiene la necesidad de impermeabilizarse. Entonces uno dice, si uno no se pone, si uno no lo dice, vamos a seguir igual. Estas cosas hay que decirlas, estas cosas hay que ahondarlas. Eh, la idea es que nos demos cuenta dónde estamos parados con la cantidad de malas prácticas que hay para poder mejorar. Porque si no se dice, vamos a seguir igual. Ahí aprovechar, Alberto, que tú estás con el micrófono abierto. Hay dos últimos comentarios antes de irnos a una pregunta por cada uno por conversatorio en honor al tiempo. Una Sí. persona, Marco, dice, no he escuchado hablar de las membranas líquidas y tampoco se habla de la impermeabilización en presión negativa. A ver, en estos 25 minutos no podemos ahondar mucho más, pero sí hablamos de membranas líquidas dentro de la presentación. Y hay, lo bueno de esto es que si hablamos de membranas líquidas, de poliuretano, por ejemplo, hay unas que vienen con solvente y otras que vienen
en base a agua. También va el mercado para ese lado. Hay muchas membranas líquidas que son híbridas, que son mucho más sostenibles. O sea, el mercado va para allá. Eh, por lo tanto, eso es lo que se podría decir. O sea, ya estamos hablando de membranas líquidas que son antirraíces y que son en base a agua y que ya viene eso mucho más fuerte. En Chile hay empresas que las pueden traer y son de marca reconocida, por lo tanto son confiables. En relación a presión negativa, generalmente estamos hablando de algunos cementicios flexibles que trabajan en presión negativa, pero no son la parte fundamental de los casos en donde realmente hay membranas o soluciones que afectan al medio ambiente, por lo tanto las dejé fuera. Gracias, Alberto. Me gustaría hacer una pregunta. Sé que teníamos más preguntas preparadas, pero no lo da el tiempo. Me gustaría hacer una pregunta a cada uno de cierre. Y quiero partir con Fernando. ¿Cuál consideras que es la acción más inmediata y de mayor impacto que pueden tomar hoy los proyectos para reducir los riesgos asociados a eventos climáticos extremos mediante una impermeabilización eficiente? Yo creo que la medida más rápida sería darle curso a una norma, prenorma, algún documento técnico respecto al tema del diseño. Yo creo que no hay ninguna actividad de la construcción que no parta con un diseño. Definir qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer y con qué lo voy a hacer. Eso en muchos lugares hoy día simplemente no se hace. Creo que eso es lo fundamental. Y lo segundo, que viene muy amarrado, yo creo que se necesita mucha capacitación, hemos perdido mucho tiempo, han salido muchas generaciones de profesionales que no tienen la más remota idea de lo que estamos hablando. Y eso es un daño que nos está ahora dando todos los días. Yo creo que hay que hacer esfuerzo en las universidades, con organismos como ustedes, ¿no es cierto?, en que la gente tome conciencia de esta temática. Si damos esos dos pasos rápido, yo creo que va a ser una solución muy a corto plazo que nos va a permitir salir y de ahí, sobre eso, ir construyendo esta especialidad que es tan requerida para nuestro país. Claro, súper importante la colaboración que conversamos, que vamos a empezar a trabajar de hecho el próximo año y le estamos adelantando un poquito de lo que vamos a hacer, pero ya vamos a ir comentándoles. Y Alberto, una última pregunta como para cerrar, que creo que ya la hemos comentado. ¿Cuáles son los impactos ambientales y económicos de no considerar de manera temprana un diseño de impermeabilización adecuado? Bueno, en realidad el no considerar un diseño en etapa temprana no tiene ningún beneficio. Al contrario, trae puras consecuencias negativas. ¿Por qué? Como se dijo en la presentación, porque se improvisa. No se van con eh, todas las directrices de instalación claras, no se sabe la superficie, dependemos de alguien que, que, que no sabemos que hay muchas cosas fuera, por lo tanto, si no hay un diseño o hay un diseño que es ineficiente, porque ¿sabían ustedes que la principal causa de filtraciones son porque el diseño es malo porque no existe un diseño? Por lo tanto, es un tema importante a considerar. En el caso de que si consideramos un diseño, los beneficios que vamos a tener básicamente podrían ser la mayor vida útil de la estructura, lo cual no es menor, la reducción de residuos de construcción, ya sabemos que la construcción es la que aporta mayor cantidad de residuos en general, menos consumo de energía, conservación de recursos, menos mantenimiento y costo a largo plazo. También tenemos un tema que es importante, es que, saliendo un poco del tema de la sostenibilidad, es que mantiene una buena apariencia en las terminaciones y no produce la devaluación de la obra.
por lo tanto es un win-win en todo sentido para, sobre todo, el mandante en relación a su prestigio y a poder minimizar los costos que pueden ser muy altos por el tema de la postventa. Gracias, Alberto. Antes de cerrar y hacerles la invitación a unas par de actividades que tenemos prontamente, agradecer, por supuesto, la gentileza de Fernando y de Alberto por acompañarnos hoy. Y como les decía, esta actividad, este webinar está quedando grabada y va a ser subida a nuestro canal de YouTube. Y aprovecho de invitarles a todas y todos a nuestro próximo y último webinar del año, implementando Envision, experiencias y desafíos en Latinoamérica. Envision es una certificación para infraestructura muy similar al lenguaje en la que trabajan certificaciones como por ejemplo LEED, donde nos van a acompañar Cristina Contreras, fundadora y CEO de Sinfranova e embajadora de Envision en Latinoamérica. Sara Beltrán, ingeniera de sostenibilidad e innovación de Indugravas. Indugravas, empresa mandante de uno de los proyectos certificados Envision en Colombia, el corredor de la calle 7. Y Rodolfo Martínez, gerente comercial, operaciones y mantenimiento en Sochi, otro proyecto certificado en Vision, el Corredor de las Flores, ubicado en Guatemala. Les dejo unos segundos sacar el registro a través de este QR, si no pueden encontrar toda la información en nuestras redes. Esta actividad es el próximo miércoles 10 de diciembre a las 12 horas de Chile. Y también invitarlos para mañana, donde sé que también Fernando nos va a acompañar mañana al seminario Soluciones Innovadoras para Eficiencia Hídrica y Biodiversidad en Construcción, donde aprovecharemos esta instancia para lanzar nuestra guía de gestión hídrica y biodiversidad en proyectos de edificación, infraestructura sostenible y resiliente en Chile, que realizamos como Chile Green Building Council con la colaboración de nuestro socio Reinberg. Aquí está también el código de registro. Esta es una actividad presencial que se realizará en la Universidad Central, en la sede de Santa Isabel, a la salida justo del Metro Parque Almagro, y es una actividad presencial que no tendrá streaming, pero sí quedará grabada por si ustedes no tienen la opción de asistir de forma presencial, y los registros van a estar abiertos hasta hoy a las 3 de la tarde. Esta actividad, les recuerdo, es mañana a las 9 de la mañana, una jornada de toda la mañana donde vamos a tener charlas, conversatorios y la presentación, por supuesto, de este documento. Y finalmente, comentarles que ya tenemos fecha para nuestra Chile Green Building Week del 2026, que se realizará entre los días 13 y 17 de abril del próximo año. Muchos de ustedes quizás ya saben, nosotros realizamos una semana con muchas actividades, seminarios, conversatorios, tour técnicos. Para mayor información, pueden visitar la página chilegreenbuildingweek.cl, y nuevamente agradecer a todos los que están conectados y por supuesto agradecer a Alberto y Fernando por la gentileza de acompañarnos hoy. Muchas gracias y los esperamos en una próxima actividad. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Gracias, Gabriela. Gracias a todos. Chao, chao.